Primero que nada, daros la bienvenida y las gracias por compartir este webinar que tenemos para el día de hoy. Bueno, primero que nada, buenas tardes y buenos días a nuestros compañeros en Crow América. Me presento. Soy Yasomari García, soy Senior Manager de la División de Consultoría de GRC de Crow Barcelona. Y también estará con nosotros Pau Vidal, gerente igualmente de la División de Consultoría GRC de Crow Barcelona. Bien, el objetivo de este webinar realmente es una tertulia, ¿no? Vamos a debatir ciertos aspectos que hemos considerado importante compartir con vosotros, como es el impacto que ha tenido y que tiene el COVID-19 sobre la gestión de los riesgos, principalmente en el área de compliance. Sabemos que ha tenido impactos en otras áreas, pero nos vamos a centrar en la gestión de riesgos en compliance. Y también el impacto que ha tenido sobre la figura del compliance officer, el cual hoy día se nota como tiene mucho más importancia, se le ha dado mucho más notoriedad por ser principalmente el encargado de velar y supervisar la función de cumplimiento en las organizaciones. Como les he comentado, vamos a hacer una tertulia. Yo les voy a ir trasladando, Pau, si te parece, una serie de preguntas, una serie de tópicos para que lo vayas desarrollando y lo vamos comentando. Comentar también que al final de la sesión, estimo que estaremos aproximadamente entre unos 30 a 35 minutos, pero al final de la sesión tendremos un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Por lo tanto, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta o alguna duda, lo podemos aclarar y comentar a final de cuando empecemos la sesión de preguntas. Bien, Pau, como punto número 1, y que es importante, ¿nos podrías comentar a nivel de cifras, por supuesto, cifras macros, el impacto que ha tenido hasta ahora el COVID en el mercado? Muy bien, Yasomari. Muy buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por esta introducción. Bien, pues mira, yo creo que en primer lugar lo que se tiene que hacer es un poco entrar en materia, ¿no? En vez de ir directamente a lo que es el compliance, estaría bien comentar un poquito las cifras a nivel macro. En ese sentido, voy a compartiros una presentación. Entiendo que todo el mundo la puede ver. Eso es, perfecto. Entonces, en esta presentación, nuestra intención es hacer pues, un poquito de resumen de lo que está siendo y hasta dónde irá a nivel macro lo que es el impacto del coronavirus, ¿de acuerdo? Tanto a nivel mundial como a nivel de España, en ese sentido. Bien, pues como vemos en esta slide, más allá del impacto del coronavirus sobre la vida de millones de personas, pues la pandemia también está golpeando la economía a nivel global, ¿no? Podríamos resumirlo a grandes términos, que está teniendo pues, un triple efecto sobre la economía mundial. En primer lugar, estamos sufriendo pues, un impacto directo sobre los volúmenes de producción, con lo que directamente esto repercute pues, a las cadenas de suministro y distribución, por supuesto, y de rebote y asimismo implica pues, un gran impacto financiero en casi todas las empresas y en los mercados de valores. A nivel de cifras, plasmamos unos datos muy significativos, ¿no? Como puede ser la actual contracción de la economía mundial en un 3% y concretamente la española en un 8%. Hablamos de datos del primer trimestre, sí. Veremos qué ocurre en este segundo trimestre, ¿de acuerdo? A nivel de sectores, dejamos una breve pincelada a nivel gráfico. Como podéis ver, se puede apreciar pues, una gran recesión en los sectores turismo, hostelería, automoción, entre otros. A nivel de cifras, os vamos a poner aquí plasmadas en estas slides. No obstante, si en este webinar hay algún profesional de este sector o de otro que quiera aportar algún dato, pues al final de esta presentación, por supuesto, serán bienvenidos estos comentarios, ¿de acuerdo? Esto básicamente era para hacer un poquito lo que es la foto, dónde estamos y a dónde vamos. Pues bien, después de esta breve introducción, entramos ya en materia específica de este webinar, ¿no? Como primera aproximación, cabe decir que
ante estas circunstancias tan extraordinarias, pues los sistemas de gestión de compliance y la figura del compliance officer pues se están convirtiendo en unos aliados fundamentales para afrontar esta nueva normalidad en las empresas. Y durante la sesión de hoy intentaremos dejar plasmado el porqué, ¿no? A ver, actualmente, entre las tareas que figuran en las empresas, sobre todo destacamos el del análisis de la nueva normativa aplicable. Vamos a decir lo siguiente, ¿no? Esto implica una identificación a nivel de nuevos riesgos, asignación de nuevas responsabilidades y una nueva planificación de procedimientos. Y esto es muy relevante. Además, a día de hoy, a medida que las empresas están volviendo al trabajo presencial e incluso reorganizan su actividad, se debería realizar un nuevo análisis de sus operaciones, ¿no? En este sentido, se tiene que considerar pues, unas nuevas medidas de prevención y control del COVID. Y esto se tiene que llevar a cabo también garantizando las condiciones de salud para los trabajadores. Entonces, como consecuencia de ello, las posiciones de cumplimiento de la organización, véase compliance, auditoría interna, incluso el experto externo, creemos que deben asumir un rol totalmente protagonista, ya que deben aportar sus conocimientos a nivel transversal, tanto a nivel de procesos como en materia de gestión de riesgos. Es decir, en el contexto de crisis actual, el análisis de riesgos es esencial y la puesta en marcha, o en el caso que ya se disponga, pues una actualización de un sistema de gestión de compliance, creemos que será, o ya está siendo, una premisa básica pues, para hacer frente a los riesgos emergentes del COVID-19, ¿de acuerdo? Sobre todo que es un sistema, como bien lo has comentado, es un sistema que tiene que ser dinámico. Efectivamente. Si un sistema de gestión de compliance no es dinámico, no es capaz de adaptarse a la nueva normalidad, a los nuevos retos que esto comporta, va a ser muy difícil que se mantenga en el tiempo y que sea efectivo y que sea eficiente, y por lo tanto perderá los beneficios que tácitamente otorga un sistema de gestión de compliance. Bien, agradezco tu comentario porque es que de hecho vamos directo a esta slide, que esta slide vemos lo que es un sistema de gestión de compliance como debería ser implantado, lo que comentabas tú, ¿no, Yazomari? De forma transversal. Es decir, efectivamente hay unas áreas que son muy relevantes, ¿no? Como pueden ser recursos humanos o finanzas, cuales recaen unos controles específicos derivados de la propia pandemia y que estos serán analizados a continuación, ¿no? Pero, no obstante, hay otros departamentos de la compañía que también deben tenerse en cuenta, ¿no? Y aquí los plasmamos en esta diapositiva. Siempre suelo comentar... Creo que perdí... ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Ok. Digo, siempre solía, así como comentar de forma especial, que por la relevancia dentro de la empresa son muy importantes los controles del ambiente de TI. A grandes rasgos, tener un buen marco de TI pues representa para las empresas una ventaja estratégica y en estos tiempos de coronavirus todavía es más. Bien, si quieres, Yazo, ahora podemos comentar, como dijiste antes, los controles a nivel de lo que es la vuelta a la actividad, ¿no? A nivel de las conductas que comentábamos antes. Sí, exactamente, eso te iba a comentar, ya que ya has iniciado a hablar sobre las nuevas conductas que se derivan de esta pandemia. ¿Cómo sería esa evaluación, ¿no? Sobre todo, por eso yo insistía en la flexibilidad que tiene que tener el sistema de gestión de compliance, ¿no? Porque siempre se tienen que estar mirando los riesgos, siempre se tienen que estar actualizando, inclusive ese mapa de riesgos, muy oportuno aquellas organizaciones que tienen hoy día un sistema de gestión de compliance, actualizar el mapa de riesgos y tomar en consideración nuevas conductas, que es lo que quería que comentaras. ¿Cuáles son esas nuevas conductas que han tenido mayor impacto y que han sido realmente esenciales en esta pandemia? Efectivamente, como comentas, pues existen unas nuevas conductas que deben tenerse en cuenta. Además, es preciso recordar que los delitos que citaremos a continuación
pues están tipificados dentro del artículo 31 bis del Código Penal, el cual aplica la responsabilidad penal de la persona jurídica, con lo que todavía cobra mayor importancia, ¿no? Bien, empezamos. Entonces, el primero de todos, y resulta obvio, comentaremos pues un posible delito contra los trabajadores, ¿no? Esto está tipificado en el artículo 316 y 317 del Código Penal y está relacionado con infracciones de las normas de prevención de riesgos laborales. Básicamente que regulan la garantía por parte del empresario de prestar aquellos EPIs de seguridad, sobre todo, y garantizar pues, la higiene adecuada en el lugar de trabajo para los trabajadores. Bien, antes de entrar en materia, yo creo que es preciso mencionar que algunas de estas medidas preventivas podrían tener un impacto sobre el derecho y las libertades de los trabajadores. Por tanto, cuando hagamos nuestro análisis, también se debe tener en cuenta de que estas medidas vayan acorde al reglamento de protección de datos, en ese sentido. Es un aspecto que es muy relevante. Entonces, Sí. En esta presentación... Perdona que te interrumpa, Pau. Sí. Allí la coordinación entre la figura del compliance officer, entre la figura del delegado de protección de datos y entre ya sea un CISO o un responsable de seguridad, las tres figuras son claves en el momento de decidir cuáles son las medidas. Bueno, el EPI, eso ya son medidas que no tienen ningún tipo de impacto a este nivel, ¿no? Pero sí, cuáles son todas esas medidas técnicas, qué tecnología se va a utilizar, siempre guardando un principio de proporcionalidad, como lo establece el protección de datos, y siempre también velando porque no se quebrante la intimidad de los trabajadores y que se garantice el derecho de la conexión digital que tenemos todos los trabajadores por la implantación del reglamento de protección de datos. Efectivamente. Entonces, bueno, en esta presentación lo que queríamos resaltar son aquellas medidas que consideramos más relevantes a la hora de implantarlas en la compañía, pues a la hora de la vuelta al trabajo presencial, ¿no? En primer lugar, o sea, la primera medida básica de la que hablaremos es la que tenéis aquí, a mano izquierda, que es la del control de presencia y el control de acceso a las instalaciones. En este sentido, recomendamos, por ejemplo, sustituir los sistemas basados en la huella dactilar, debido al control de presencia obligatorio, me estoy refiriendo, por otros sistemas alternativos con el fin de evitar pues, este contacto físico, ¿no? Me detengo aquí un momento para comentar un tema rápidamente. En el caso de optarse, por ejemplo, con un reconocimiento facial, la imagen facial es un dato que es biométrico. El RGPD califica estos datos biométricos como una categoría especial de datos. Por tanto, estos datos pues, merecen una mayor protección. Es un tema muy ampliable y muy interesante, ¿no? Pero sale un poco del alcance de este webinar, con lo que si alguien precisa de más información, lo podemos comentar por privado sin problema, ¿eh? Volviendo a lo comentado, yo creo que un aspecto también que es muy relevante es el relativo al teletrabajo, ¿no? Que seguro que muchos de nosotros estamos haciendo estos días, ¿no? En este sentido, pues el empresario debe garantizar el derecho a la intimidad a sus trabajadores, como así establece la propia ley de protección de datos y demás, ¿no? Y PRL. Además, yo creo que es muy importante que se debería informar debidamente a los trabajadores de sus obligaciones reales y también, sobre todo, pues de las medidas técnicas a adoptar durante este teletrabajo, ¿no? Inclusive en este teletrabajo, también se deberían pensar en revisar contratos laborales, porque hay contratos laborales que es posible que no se adapten a esta figura nueva de teletrabajo. Entonces, hemos visto casos donde esta implantación de teletrabajo en muchas compañías ha supuesto la revisión de contratos laborales. Bueno, o por otras casuísticas también, ya sea reducción de jornada, y etcétera, etcétera. Sí, y como tercer punto, si quieres continuamos, y también un aspecto que es muy relevante, es el de la toma de temperatura en los accesos presenciales, que es un tema que será continuo a partir de ahora, ¿no? Es más, este tema ha llevado bastante controversia en los últimos días, y lo habéis visto en las noticias o en medios. Hay diversas opiniones sobre qué termómetros podrían vulnerar o no con lo comentado de protección de datos. Para hacer este punto, debemos tener en cuenta que los datos de salud
son considerados por el RGPD como categoría especial de datos personales. Así que también pues, merecen una mayor protección. Y sobre todo en este sentido, se debe tener en cuenta un comunicado que hizo la Agencia Española de Protección de Datos a finales de abril, si no recuerdo mal, y que está relacionado con la toma de temperatura en comercios y en centros de trabajo. Nuestra opinión al respecto es clara, ¿no? Es decir, en el caso que se detectara una temperatura de riesgo, se debe informar a la persona que no puede acceder a las propias instalaciones y además se debería reportar siempre al órgano de administración. Y especifico que este reporte debe ser anónimo sin nombrar a la persona infectada, ya que si no, pues estaríamos vulnerando los derechos del propio trabajador. Otro aspecto que también creo que es importante mencionar es el de las pruebas diagnósticas y también los cuestionarios de salud que podamos realizar a los trabajadores antes de su incorporación, ¿no? Creo que es importante que estos cuestionarios solamente recojan preguntas concretas sobre el COVID. Y a nivel de tiempos, esto también es importante porque lo marca la propia normativa, establece un marco temporal de 14 días a realizar este cuestionario previa a la propia reincorporación a lo que es la actividad. Está claro que si este cuestionario se envía por correo electrónico, se deben garantizar, por supuesto, pues, las medidas de cifrado y confidencialidad. Por eso comentaba anteriormente que son muy importantes los controles de TI. Y ya por última de este slide, en caso de detectarse un positivo en la empresa, se debe tener en cuenta la forma de comunicarlo a los trabajadores y también pues, a posibles terceros afectados. Aquí hablamos que la empresa debe comunicar al resto de la plantilla que existe pues, una posibilidad de contagio o un contagio ya contrastado en este sentido, básicamente para preservar la salud del resto de los compañeros. E insisto, llegado a este punto, acorde con la premisa anterior que hemos comentado, la comunicación deberá hacerse de forma anónima, siempre respetando la privacidad de la persona infectada. ¿Bien? Por ello, en la redacción de todos esos procedimientos nuevos que se han tenido que ir desarrollando sobre la marcha e implantando sobre la marcha, la opinión del Compliance Officer es sumamente importante porque, bueno, lo digo por experiencia, hemos visto compañías donde consideran que este es un tema de recursos humanos y de prevención de riesgos laborales y ellos entonces por sí solo toman decisiones, deciden mecanismos, deciden procedimientos, normas de actuación, dejando de lado al Compliance Officer, y aquí tiene mucho que decir el Compliance Officer, porque por un mal procedimiento y por una mala actuación se pudiera estar incurriendo, como has comentado, en un delito penal para la propia empresa. Efectivamente. Y aparte del delito contra los trabajadores que hemos plasmado aquí, existen otros delitos también tipificados en el artículo 31 bis del Código Penal que también son potencialmente significativos en esta nueva normalidad y deben tenerse en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el delito de descubrimiento de revelación de secretos pues puede surgir aprovechando las brechas de seguridad existentes, ¿no? Como habéis visto estos días en medios, seguramente, la ciberseguridad es un tema que está de moda, ya que muchos trabajadores están sufriendo ataques en equipos mientras están haciendo el teletrabajo, ¿no? Asimismo, también creo que podemos hablar del delito de daños informáticos, con motivo, por ejemplo, de no tener los firewalls corporativos instalados en la red personal, pues esto puede derivar en externalidades negativas. También relacionado con ello, instalarse programas sin licencia en equipos informáticos corporativos, por ejemplo, pues puede conllevar a un delito contra la propiedad intelectual, ya que estaríamos instalando programas con copyright sin la licencia oportuna. Y yendo más allá, ¿no? A nivel de mercado, yo creo que, por ejemplo, los consumidores nos podríamos ver inducidos también en subidas de precio significativas, como por ejemplo, no sé, en el mercado de bienes de primera necesidad, ¿no? O también, no sé, compañías podrían incurrir en pactos de precios con el propio sector o con la competencia, con que si esto ocurriera,
derivaría supuestamente en un delito contra el mercado y los consumidores, ¿no? Básicamente, esto es un resumen de los delitos más importantes que se podrían derivar de estas nuevas conductas que vienen relacionadas con el COVID en este sentido. Bien, pasamos a la siguiente slide. Insistimos que la nueva evaluación de riesgos con las nuevas conductas que salen a la palestra es un requisito indispensable. Entonces, aquí en esta slide básicamente queremos enfocarlo de forma sistemática y sin entrar en muchos detalles de la metodología técnica. Un enfoque de riesgos debería basarse en la detección de estas nuevas conductas, ¿no? En este sentido, el riesgo siempre debería ser evaluado teniendo en cuenta aspectos como la probabilidad de ocurrencia en la compañía, la frecuencia de la actividad, el histórico del sector, el propio impacto reputacional que podía tener en la organización. Y estas variables, como muchos de vosotros ya sabéis, devengan un riesgo inherente, que posteriormente, con la implantación de los controles que hemos comentado, este riesgo inherente pasaría a devengar un riesgo residual. Básicamente, esta es la foto de un enfoque de riesgos. Pero al mismo tiempo deben tenerse en cuenta pues, otras variables, como pueden ser los recursos en invertir en compliance en la compañía o incluso más, las reuniones de seguimiento. Pero sobre todo, y es una especie, es un tema especialmente que es relevante, y aquí termino con esta parte de la exposición, se debería establecer pues, un plan de acción con un corto, un medio y un largo plazo para definir los objetivos a alcanzar en este sentido. No hace falta decir que, efectivamente, las medidas que hemos comentado anteriormente deberían siempre ir a corto plazo. Sí, eso es definitivamente, seguramente es uno de los tópicos y de los puntos importantes en las agendas en las organizaciones hoy día, ¿no? Sobre todo, inclusive en ese comité de crisis, tan sonado comité de crisis, que debería estar reuniéndose semanalmente, sobre todo ahora para esta vuelta a la normalidad. Seguramente es uno de los puntos en las agendas importantes a destacar y a implantar esa evaluación de riesgos con estas nuevas conductas derivadas de nuevos eventos, que es lo que se está actualmente suscitando. Ahora bien, Pau, ¿podrías compartir tu opinión frente a este escenario de evaluación de riesgo? ¿Quién debería ser el encargado de velar por esta función? Bien, muy buena pregunta. Mira, para esta respuesta me basaré en el modelo de las 3 líneas de defensa, ¿de acuerdo? Os comparto esta diapositiva también. A ver, como muchos de vosotros ya hemos comentado veces y ya sabréis, a nivel conceptual, la primera línea de defensa consiste en el risk owner, ¿no? Sería aquella persona en quien le recae el riesgo y es el responsable de implementar los controles. La segunda línea de defensa sería la del risk supervisor, y aquí es donde nos detendremos ahora, y sería la persona de asegurar pues, una eficaz gestión del riesgo. Y la tercera línea, solo para vuestra información, sería la propia de auditoría interna y que garantizaría el nivel de independencia y objetividad a nivel de riesgos, ¿no? Pero vamos a ello, vamos a la segunda línea de defensa. Nosotros creemos que esta segunda línea de defensa debe ser el encargado de esta función de cumplimiento y supervisión. Por tanto, la figura del compliance officer o órgano de cumplimiento, si bien previo a la pandemia ya era importante, pues con el nuevo escenario actual pasa a tener un carácter muy relevante en cualquier empresa. En la siguiente slide nos centraremos a nivel conceptual de las 3 principales tareas del compliance officer, ¿no? Que es decir, prevenir, detectar y supervisar. A grandes términos, el compliance officer se le debe otorgar la capacidad de toma de decisiones, sobre todo para asegurar el cumplimiento normativo. Y además, debe ser el responsable de informar acerca de posibles riesgos e incumplimientos, ¿no? Pero es más, y esto creo que es muy importante, y los compliance officers que tengamos hoy en este webinar seguramente estarán de acuerdo ya con lo que voy a decir, ¿no? Que no solamente deben tener esta característica de apagafuegos en una empresa, ¿no? Sino que yo creo que también la finalidad principal del compliance officer
como objetivo o meta en ese sentido sería pues, la de implantar una cultura de cumplimiento en la organización. Vamos a decir, gestionar esta cultura de cumplimiento pues, a través de políticas, procedimientos, formaciones, tanto a los empleados como a altos directivos, ¿no? Hago una pausa aquí porque creo que es inmensamente importante que la alta dirección también se implique en estos procesos de compliance. Lo que denominaríamos en el propio ya sector el famoso tone at the top, ¿no? Vamos a ver que toda la organización debe implicarse en esta labor de cumplimiento. Por ejemplo, nosotros consideramos estrictamente importante que en todo proyecto de asesoramiento, de implantación o actualización de un sistema de gestión de compliance, resulta imprescindible mantener una breve reunión con el alta dirección. En primer lugar, porque nos pueden aportar pues, datos operativos que son relevantes, ¿no? Pero, sobre todo, para captar este feeling de buenas prácticas que se están llevando a cabo, con lo que lo consideramos muy importante. Sin más, y para concluir esta breve exposición, y Azomari, si consideras ya oportuno, Sí. pasamos Sí. No me he dormido, mi imagen se ha congelado. No te preocupes, mientras te escuchemos... Te escuchamos perfectamente. Si te parece, voy a hacer un pequeño resumen y luego entramos pues quizás en el turno de preguntas o si quieres añadir algún tema, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Bien, si bien es cierto que previo a la pandemia pues el gozar de un sistema de gestión de compliance ya era importante, con el surgimiento de estas nuevas conductas especialmente relevantes en la vuelta al trabajo presencial, pues el compliance y la figura del compliance officer específicamente, pues cobran aún mayor relevancia. Y es más, en aquellos casos que ya se tuviera implantado un sistema de gestión, pues creo que sería recomendable hacer una propia revisión de la matriz de riesgos, ¿no? Pues para ver si existen los controles oportunos que mitiguen estas nuevas conductas que hemos comentado anteriormente. Y ya por último, ¿no? Pues implantando este sistema de compliance, vamos a conseguir, en primer lugar, establecer, primero de todo, las pautas de conducta y los controles oportunos para la vuelta a la nueva normalidad. Y ya, por supuesto, esto ya viene implícito, pues favorecer en el background, ¿no? Una reducción del riesgo de imputación penal de la persona jurídica, ¿no? Que, digamos, viene por esta parte de aquí también, viene inmerso. Y ya por último, y no nos olvidemos de ello, yo creo que con el gran impacto que va a tener el compliance en las empresas, puede ser un buen momento pues, para formalizar esta cultura que hemos comentado, esta cultura de cumplimiento, que además pues, es un mecanismo de salvaguarda tanto a trabajadores como a propios terceros, ¿no? Bueno, bien, hasta aquí lo que es la exposición al respecto. No sé si quieres añadir algún tema, Azomari, o tenemos alguna pregunta por el chat o por privado. Sí, quería, bueno, más que añadir, es simplemente como a manera de conclusión, resaltar la importancia de esa interrelación entre las funciones del compliance officer, las funciones del delegado de protección de datos y el responsable de seguridad o informática, como se llame en cada una de las organizaciones. Es importante que estos tres roles, por supuesto, de la mano de las otras áreas, sobre todo de recursos humanos, puesto que ahora también tiene un papel importante en el desarrollo y en la implantación de todas estas medidas, esa interrelación es importante. Eso ayuda, como tú has comentado, a cultivar, a crear inclusive en aquellas compañías donde no existan, y a mantener esa cultura de cumplimiento, esa coordinación tan importante, ¿no? Que no se trabaje departamentos como si fuesen silos, sino que tiene que haber una transversabilidad donde el compliance officer tiene una visión bastante general y bastante amplia y conoce los procesos y conoce los riesgos a los cuales está expuesta la empresa. Simplemente era recalcar eso, la interrelación que debe haber entre estas tres figuras.